¿Qué cuentan realmente los colores y las flores, los cuadros, los jardines? Bienvenidos a Botanical Chroma, el espacio donde episodio tras episodio se revela un lenguaje oculto, el de la psicología del color, el de la simbología en las obras de arte, el de la botánica entre realidad y mito, y el de la historia de los jardines como espejo del alma y del tiempo. Aquí, el detalle se convierte en relato, la naturaleza se vuelve símbolo y el arte la llave para leer el mundo. Comienza nuestro viaje hoy con la obra Lirios en el jardín de Monet, también conocido como el jardín del artista en Giverny. En el corazón de la composición, la dominancia cromática está inequívocamente definida por los registros del violeta, el lila y el azul, que tejen la vasta extensión de los iris. Monet emplea una paleta de excepcional riqueza tonal y de saturación variable dentro de estos cromas. Se observa una progresión desde el violeta más profundo y de alta saturación, próximo al ultramar o al violeta de cobalto, hasta el lila más etéreo y desaturado, intersecándose con azules violetas, azules puros y microtoques de índigo, casi imperceptibles. Las pinceladas aplicadas mediante yuxtaposición óptica generan una vibración retiniana que simula la turbulencia perceptiva de una multitud de corolas en cinética dinámica. Un ejemplo emblemático de divisionismo cromático, no sistemático. En diálogo con estas dominantes cromáticas frías, el verde desempeña un papel estructural y espacial fundamental. Confiere masa volumétrica al follaje de los iris y articula la profundidad espacial de los árboles y arbustos en el fondo. La variedad tonal del verde es notable. Se distinguen verdes amarillentos, cercanos al verde de cadmio claro. En las áreas de máxima incidencia luminosa, verdes más oscuros y de alta densidad tonal, en las zonas de sombra proyectadas, y verdes azulados que facilitan una transición armónica con los dominantes violeta y azul, creando una continuidad cromática entre el primer plano y el fondo. Los verdes, por lo tanto, no son solo descriptivos, sino que anclan la composición y enmarcan la suntuosa masa floral, estableciendo un contrapunto tonal esencial. Un elemento de claro contraste cromático lo constituye el sendero en primer plano, realizado con tonalidades cálidas de rojo naranja, tierra de siena y marrón quemado. Esta elección cromática instaura un diálogo cromático audaz con los tonos fríos de los violetas y azules. El sendero funciona no solo como un elemento compositivo direccional, sino como un punto caliente, focal, que atrae la mirada y sirve de ancla visual, guiando la observación a través del despliegue espacial del jardín. En el fondo, entre las masas arbóreas, se perciben acentos de rosa y rojo que pueden sugerir otras floraciones o elementos arquitectónicos como la casa de Monet. Estos detalles introducen puntos de acento cromático cálido, añadiendo profundidad y complejidad al registro de los verdes más oscuros. La gestión de la luminosidad en esta pintura es magistral. La luz parece filtrarse a través del dosel de los árboles superiores, generando un efecto de luz fragmentada y sombreado parcial sobre la vasta extensión de iris. Monet aquí demuestra su virtuosismo al traducir la luz como una presencia etérea y vibrante capaz de modelar las masas cromáticas e infundir vitalidad a toda la escena. Las sombras nunca son tratadas de forma monocromática o con la ausencia de color, negro o gris neutro. Al contrario, se representan con una riqueza cromática sorprendente,
empleando tonalidades de azul oscuro, violeta profundo y verdes fríos. Este enfoque confiere a las sombras una profundidad y una resonancia cromática extraordinarias, y es una característica distintiva del impresionismo maduro de Monet, donde cada superficie refleja la multiplicidad de las refracciones luminosas y cromáticas del ambiente circundante. Las áreas de sombra bajo el follaje arbóreo, por ejemplo, son un intrincado tejido de verdes oscuros, azules profundos y acentos rojizos, resultado de la reflexión cromática inducida por las floraciones cercanas. Es además plausible que la valencia cromática de los propios iris esté influenciada por las reflexiones cromáticas del cielo o del ambiente atmosférico, contribuyendo aún más a la complejidad y riqueza de los registros violeta y azul. Desde el punto de vista de la psicología del color, Lirios en el jardín de Monet es una obra profundamente evocadora, un himno a las sensaciones de calma, belleza y contemplación, a la vez que vibra con un sutil corriente de vivacidad. Monet no se limita a pintar un jardín, pinta una experiencia emocional, un refugio para el alma. El violeta y sus delicadas tonalidades como el lila emerge como el protagonista cromático indiscutible, tejiendo la trama visual de la obra. Este color siempre ha sido asociado con la espiritualidad, el misterio, la intuición y la creatividad. La vasta extensión de lirios y violetas, por lo tanto, sugiere un lugar de profunda reflexión interior, casi un santuario personal, donde la mente puede elevarse por encima de lo cotidiano. Históricamente, el violeta fue el color de la realeza y la nobleza. Aquí, aunque en un contexto natural, confiere al jardín una aura de refinada belleza y dignidad. El lila, con su tonalidad más clara, evoca ternura, romanticismo y una calma más etérea. El violeta, como fusión de azul, calma y rojo, energía, también puede simbolizar la transformación o el equilibrio armonioso entre elementos contrastantes. El azul, intrínseco en las tonalidades del violeta y en el follaje, refuerzan aún más el sentido de serenidad y paz. Es un color que induce calma, estabilidad y confianza, contribuyendo a hacer del jardín un verdadero lugar de refugio y tranquilidad. Además, el azul está ligado al intelecto y la profundidad, sugiriendo que este espacio no es solo estéticamente bello, sino también propicio para la reflexión profunda. El verde, aunque no sea el color más llamativo, proporciona una base sólida y arraigada a la composición, símbolo de la naturaleza, el crecimiento, la salud y el equilibrio en el contexto de un jardín. El verde es intrínsecamente reconfortante y crea un sentido de armonía general. Las diferentes tonalidades de verde, especialmente las más claras y vibrantes, evocan una sensación de frescura y una continua renovación, como la propia naturaleza que renace incesantemente. El sendero rojizo en primer plano, realizado con tonalidades de rojo, tierra de siena y marrón, es un elemento cromático de crucial importancia psicológica. Estas tonalidades terrosas introducen un elemento de calor y arraigo. Este color terroso contrasta espléndidamente con el etéreo violeta y azul, anclando la escena y proporcionando un sentido de concreción. No se trata de un rojo agresivo, sino de un color cálido y acogedor que sugiere una vitalidad más terrenal y controlada. Un camino que invita a la exploración y al movimiento, pero de manera pausada y contemplativa.
La luz que se filtra y danza sobre la escena es un potente símbolo de claridad, de revelación y de positividad. El impresionismo de Monet celebra la luz como fuente inagotable de vida y belleza, infundiendo en la pintura un sentido de optimismo y asombro. Las sombras, realizadas con colores ricos como azules oscuros, violetas profundos y verdes fríos, nunca son áreas de oscuridad o miedo. Al contrario, añaden complejidad y profundidad emocional a la escena. Sugieren que incluso en la sombra existe belleza y color, y que la realidad está imbuida de matices, invitando al observador a una percepción más rica y profunda del mundo. El campo en primer plano está inequívocamente dominado por una vasta extensión de especies pertenecientes al género iris. Dada la cronología de la obra y la bien documentada pasión de Monet por la jardinería, con su extensa colección de cultivo de lirios en Giverny, es altamente probable que la mayoría de los ejemplares representados sean iris barbata o iris barbuda. Esta especie y sus numerosas cultivares híbridas era en la época una de las más difundidas y reconocibles en el circuito hortícola occidental, apreciada por su robustez y la variación cromática extendida y la distintiva barba en los tépalos inferiores, no visible en detalle pero implícita en la especie. Las pinceladas de Monet, aún no siendo ilustrativas en un sentido botánico preciso, sugieren una mezcla de cultivares diferentes. Cromáticamente se puede deducir la presencia de tonalidades de violeta profundo, azul violeta, lila etéreo y, con menor evidencia, toques de blanco o matices rosados. Esta heterogeneidad cromática no es casual, sino que indica una selección deliberada de híbridos destinada a obtener un efecto cromático de masa, mass planting, de alto impacto visual. Tal práctica era particularmente apreciada en los jardines impresionistas y en los llamados jardines de flores, que ganaban popularidad en ese periodo. La representación de los iris en el momento de su floración completa sitúa temporalmente la ejecución de la pintura entre finales de la primavera y principios del verano, periodo de máxima expresión vegetativa de esta especie. El sendero sinuoso que atraviesa el campo de iris es un elemento no solo compositivo, sino de significativa relevancia para la comprensión de las prácticas de gestión del jardín. Su morfología orgánica y curvilínea está emblemáticamente asociada al estilo del jardín inglés o paisajístico del siglo XIX. En neto contraste con las geometrías rigurosas y los recorridos axiales de los jardines formales franceses, la pavimentación sugerida como terrosa o de grava es congruente con los materiales tradicionalmente empleados para los caminos peatonales en contextos de jardín naturalista. Desde el punto de vista funcional, este sendero cumplía un doble propósito. Representaba una vía de acceso indispensable para las operaciones de mantenimiento hortícola y simultáneamente permitía a los visitantes una fruición estética inmersiva, posibilitando la observación cercana de las floraciones sin comprometer la integridad de los parterres. Los elementos arbóreos que constituyen el dosel superior y el plano de fondo de la composición parecen ser especies de hoja caduca, aunque la identificación taxonómica precisa se ve comprometida por el enfoque impresionista. Es plausible que se trate de especies autóctonas u ornamentales comunes en el paisaje francés de la época, como álamos o sauces u otros árboles de parque, seleccionados por su capacidad para proporcionar sombra y estructura vertical al jardín.
Debajo del dosel arbóreo se vislumbra una estratificación vegetal que se puede atribuir a un sotobosque, caracterizado por follaje verde oscuro y acentos cromáticos de rosa, rojo. En este preciso momento histórico, el concepto de jardín como obra de arte alcanza su madurez. Jardineros y propietarios como el propio Monet ya no se limitan a cultivar plantas, sino que las utilizan como verdaderos pigmentos, pintando composiciones basadas en el color, la forma y la textura. El vasto campo de lirios con sus matices de violeta y azul es un ejemplo patente de esta sensibilidad artística aplicada al paisaje. Existe una retroalimentación directa entre el arte pictórico y el diseño del jardín. Artistas como Monet, con su atención casi obsesiva a la luz y al color, influyen profundamente en la forma en que se conciben los jardines, enfatizando la fusión de tonalidades, la yuxtaposición cromática y el efecto impresionista global que de ello resulta. Mientras que el jardín inglés paisajístico buscaba imitar la naturaleza de forma idealizada, a finales del siglo XIX se observa un mayor énfasis en la floración y en el uso masivo de plantas perennes. El jardín de flores, Flower Garden, emerge como un género propio, superando el simple natural pintoresco. La creciente accesibilidad y el comercio de plantas a través de viveros y catálogos hicieron posible que un mayor número de personas, especialmente de la burguesía emergente, creara jardines ricos y diversificados que ya no eran coto exclusivo de la aristocracia. En el lenguaje de las flores, el lirio iris se asocia a menudo con el mensaje o la noticia, una etimología que deriva de la diosa griega Iris, mensajera de los dioses. La vibrante extensión de lirios en la pintura puede, por lo tanto, simbolizar una comunicación silenciosa con la naturaleza, un mensaje de belleza y armonía que trasciende las palabras. Florecen a finales de la primavera, señalando la plena llegada de la estación cálida, y por ello pueden representar la esperanza, la renovación y la promesa de nueva vida y abundancia. Sus formas elegantes y los colores que se funden del azul al violeta evocan un sentido de belleza etérea, casi mística. El violeta en particular está intrínsecamente ligado a la espiritualidad y al misterio, sugiriendo que el jardín es un lugar donde se puede acceder a una dimensión más profunda o contemplativa de la existencia. Como muchos jardines de la época, y en particular los de los artistas, el de Giverny era un santuario personal para Monet. Es un lugar de retiro del bullicio del mundo exterior, donde se puede encontrar paz y refugio. Simboliza un paraíso terrenal, no de tipo bíblico, sino creado por el hombre, que refleja la armonía entre el artista y la naturaleza. Aunque la estética sea natural y espontánea, la profusión de lirios es el resultado de una cuidadosa planificación y esmero. Esto simboliza la capacidad humana de modelar la naturaleza con fines estéticos y emotivos, encontrando un delicado equilibrio entre control y espontaneidad. Para Monet, este jardín era su laboratorio. Las plantas, las flores, la luz eran sus materiales. Simbólicamente, el jardín es el lugar donde la creatividad florece, donde la observación aguda y la experiencia sensorial se transforman mágicamente en arte. La luz es sin duda el verdadero sujeto de los cuadros de Monet. Aquí la luz se filtra a través de los árboles e ilumina los lirios. No es un fenómeno solo físico, sino un potente símbolo de verdad y revelación. Es la luz la que hace visible la belleza intrínseca del mundo. En muchas tradiciones, la luz está intrínsecamente ligada a lo divino, al conocimiento y a la iluminación espiritual.
Aunque Monet era laico, su obsesión por la luz puede interpretarse como una búsqueda de una verdad más profunda a través de la percepción visual. Sin embargo, la luz es por su naturaleza cambiante y fugaz. Al capturar un momento específico de luz, Monet subraya lo efímero del tiempo y de la belleza. Simbólicamente nos invita a apreciar el presente, reconociendo que cada momento es único e irrepetible. El sendero sinuoso que serpentea entre las floraciones es una invitación simbólica a entrar y perderse en la belleza del jardín. Representa un camino, quizás el de la vida misma, que se desenvuelve a través de la belleza, la variedad y los matices. La presencia de un sendero indica que el jardín está hecho para ser recorrido y vivido, no solo observado desde lejos. Simboliza nuestra conexión innata con la naturaleza y la necesidad humana de interactuar activamente con ella. A diferencia de otros cuadros de jardines donde las figuras humanas son centrales, en Iris, en el jardín de Monet, no hay figuras evidentes, o son tan marginales que resultan casi imperceptibles. Esto puede simbolizar el deseo de concentrarse enteramente en la naturaleza pura, permitiendo al observador sumergirse sin distracciones en la escena. La ausencia de figuras también puede implicar que el observador mismo está invitado a ocupar ese espacio, convirtiéndose en parte integrante del paisaje y viviendo la experiencia en primera persona en una contemplación solitaria y profunda. Has escuchado Botanical Chroma. Textos y voz en español, Jefferson Morales Pérez. Versión en italiano, música, edición de audio y diseño gráfico, Leticia Mantovani.